un punto fundamental de las finanzas personales es la visión de futuro, no solamente el Claro. hoy, sino el poder garantizar contar con los ingresos suficientes para poder vivir incluso en esos momentos donde ya nuestra vida productiva viene en declive y Claro. muchas veces vivimos en el hoy. Obviamente. Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Como ya es costumbre, este capítulo es traído a ustedes gracias a... Con calidad, tradición y pasión, el mejor café de Venezuela, el que se pueden tomar disfrutando viendo Tertulia de Dinero, Café Amanecer, tan bueno como su gente. Este podcast ya gracias a Alfa Publicidad, tu aliado comercial con más de 30 años de experiencia en el mercado en la realización de señalizaciones, artes gráficas, vallas publicitarias. Alfa Publicidad, tu aliado comercial. Y llega también gracias al grupo Obelca, una organización que tiene más de 10 años en el mercado venezolano, brindándole soluciones a su clientela y dándole la vuelta a los problemas de la gente. Es así. Contamos también con Venezuela Cargo Brokers. En esta época donde hay tantos problemas con las cadenas de suministro, los fletes, los envíos desde Turquía, China, India, México, Venezuela Cargo Broker tiene la gente, los especialistas, el conocimiento para ayudarte con tu carga desde y hacia Venezuela. Tienen más de 13 años de experiencia y un conocimiento sólido del mercado y de la coyuntura actual respecto al comercio internacional. Tremendo. Este podcast, como todos los lunes, ya gracias a Ron Santa Teresa y su Ron Premium 1796, el mejor ron venezolano que vi de hecho hace poco. Bueno, no dejan de ganarse premios fuera de Venezuela como uno de los mejores rones del mundo. Así que Ron Santa Teresa 1796 para degustar viendo Tertulia y Dinero. Así es. Y llega también gracias a la Organización Jurisprudencia del Trabajo, con casi 40 años en el mercado venezolano. Es una firma que brinda asesoría jurídica y contable y que brinda su portafolio de servicios a la distancia de una llamada telefónica. Y por último, ya gracias a el equipo de Opticolor con más de 22 años de experiencia en Venezuela, con presencia en más de 10 estados en todo el país, ofrecen una variedad increíble en lentes de sol, lentes de vista y además ofrecen el servicio de examen de vista gratuito para sus clientes cuando se acercan a sus laboratorios. En Opticolor hacemos país con buena vista. Es así, hermano. Y tenemos en este podcast puros patrocinantes estratégicos. De los tres usamos lentes, tenemos unos lentes. Tú tomas ron, Ajá. Adrúbal toma café. Asdrúbal va a empezar a tomar ron ahora. Adrúbal también está Claro. importando con Cargo Broker. Sí, sí. Ahora los lentes. Bueno, Obelca que nos ayuda ahí ajá, con los con la rollos. solución de los problemas. Cónchale, vale, la verdad que estamos bien. Estratégico, hermano, estratégico. Alineados. Mira, este capítulo me gusta bastante porque son temas bien light. O sea, esto es un capítulo express. Sí, este es un capítulo conversacional, pero ¿No quieres bastante. trabajar ya? No, ¿Qué lo es? digo ¿Qué porque es aquí se suena que tienes hambre. Aquí estoy escuchando el estómago aquí. Siempre hay hambre, hermano, siempre hay hambre. Mira, un poquito para enmarcar, ¿no?, de los temas que vamos a conversar hoy. ¿Cómo enfrentar financieramente los tiempos de cambio? Esto es algo como muy... Hay que preguntarle a Asdrúbal muy que ha atravesado ambiguo, varias ¿no? crisis ya. Asdrúbal una vez estábamos conversando y me contó que la peor crisis, o sea, el tiempo que él recuerda que fue el más duro en términos económicos fue durante la Gran Depresión. Y yo no sabía, Asdrúbal, tú tienes más años que un terreno, ¿vale? ¿Cómo preparar tus finanzas personales para un cambio? Independizarte y afrontar posibles crisis futuras, qué oportunidades traen las crisis. Yo particularmente soy de los que piensa que, bueno, después del chaparrón siempre vienen oportunidades, Sí, ¿no? se Siempre aprende durante el chaparrón. es así. Y bueno, por último, a nivel de inversiones, ¿cómo aprovechar algunos depósitos de efectivo o algún excedente de efectivo en esta coyuntura que está dando el mercado, ¿no? De altísima volatilidad, índices retrocediendo. O sea, en el momento de la grabación
de este capítulo, el Standard & Poor's, el índice de los Estados Unidos, ha caído más de 20%. Y el nada casi 30%. En lo que va de año. Entonces, bueno. Y las cripto ni se digan. Bueno. Asdrúbal, raro que no está atacando a los evangelistas de las criptos por Twitter, ¿oíste? Porque está ocupado, trabajando, está viajando, está así. Lo agarra un par de días libre y destruye. Está haciendo efectivito, pero en moneda de reserva. Bueno, vamos a ver con qué dólares, con qué se destaca hoy. Ya le lancé la punta, señor. pero me lanzó para abajo, ¿vale? Mira, entonces, vámonos, chicos. Sí. ¿Cómo enfrentar financieramente los tiempos de cambio? Esto es una pregunta muy abierta. Aquí no vamos a hablar ni de indicadores de gestión, ni de algo demasiado específico, sino en general. ¿Cómo enfrenta José Miguel Farías los tiempos de cambio? Diría Asdrúbal con estoicismo. Mira, yo creo que y es una apreciación muy personal y voy a tratar de hacer un consejo generalizado. Yo creo que una muy buena manera de prepararse para tiempos difíciles es saber que las vacas flacas llegan. Yo creo que el ser humano, y es un sesgo cognitivo, capaz no recuerdo si lo tocamos cuando el tema de las finanzas conductuales, pero el ser humano tiende a extrapolar psicológicamente su momento actual, obviamente hacia el futuro. Y eso es un error siempre. O sea, si nos está yendo bien, creemos que siempre nos va a ir bien. Si estamos bien de salud, creemos que nunca nos va a afectar algún tema de salud. Si en el mercado las acciones suben todos los días, creemos que siempre el mercado va a ir para arriba y metemos más plata. Pero la verdad es que las cosas, hay una frase de Howard Marks que me encanta, que dice que los árboles no crecen hasta el cielo y al final las acciones no suben todos los días. Claro. Entonces siempre es importante tener como que ese pensamiento de prepárate, no puedes predecir, pero puedes prepararte. Entonces, cónchale, intenten tanto para sus inversiones como para sus finanzas personales tener lo que se conoce como el worst case scenario. ¿Cuál es el peor escenario posible? Y pensar si esa situación llegara a ocurrir, si están preparados para sobrellevarla. Para mí siempre ha sido esa una buena manera de llevar mis finanzas personales, tipo, bueno, si me quedo sin empleo, tengo un fondo de emergencia por los siguientes 6 meses para mantener mi estatus de vida actual, o no lo tengo. No, ¿por cuánto tiempo me da? Para un mes es crítico. Entonces Claro. trato de ahorrar para tener un fondo de emergencia que me permita estar tranquilo si ocurre una crisis, si Dios no lo quiera, tengo un accidente que me permita, que me inhabilite trabajar por los siguientes 2 o 3 meses, etcétera. Creo que es una buena manera siempre pensar en el peor escenario posible para prepararse y estar bien atento a situaciones que no controlamos. Y ojo que no significa ser pesimista, ¿no? No, para nada. Tener mapeado el peor escenario no significa que es que, bueno, tú eres negativo y crees Para que nada. te va a ir mal, sino que es digamos, tener un plan B o un plan A en caso de que suceda lo Yo tenía peor. una frase cuando asesoraba mucho más el tema de portafolios de inversión, que era, si tú cuidas todos tus riesgos, los rendimientos cuidan de sí mismos. Exacto. Entonces, tú tienes que intentar cuidar todas las aristas de riesgo posibles, tanto a nivel de portafolio nuevo como a nivel de finanzas personales, porque al final las cosas buenas usualmente cuidan de sí mismas, los rendimientos y las cosas buenas que te puedan ocurrir a ti a nivel personal profesional. Y creo que es una buena manera, un buen approach para el tema de los tiempos difíciles, ¿no? Y de finanzas personales. No sé qué pensarás, Drupal, luego de las crisis que ha atravesado a través de su longeva vida. Estoy como un vampiro, según ustedes, ¿ah? No, mano, mucha experiencia de eso, que tú eres, acuérdate que tú eres el que agrega valor con tu data histórica aquí en el podcast. No, yo creo que al final, mira, eso que tú dices es muy importante, ¿no? El tema de los escenarios, de siempre proyectar, incluso es un trabajo que uno hace con las empresas. Las empresas muchas veces cuando planifican lo hacen sobre la base de un solo horizonte de planeación y resulta que a veces no está por ahí. Las cosas no van por allí. Te quiero interrumpir para preguntarte, tú eres un consultor posiblemente de las mejores empresas que hay en Venezuela y posiblemente, y no es porque estés acá, porque lo he dicho a tus espaldas, yo creo que tú eres uno de los mejores consultores que hay en el país. ¿No Gracias, te parece José. que el venezolano, incluso tomando en consideración los últimos años de crisis, es excesivamente optimista? Sí, totalmente. No, y el Que no tiene por qué ser venezolano malo, pero digo, generalmente no le gusta hacer escenarios. Ujú. En general, y nos topamos mucho en la consultoría, la gente no le gusta hacer un escenario más probable, menos probable, o un escenario más favorable y otro menos más favorable. Entonces trabaja sobre uno solo, que si se cumple o se acerca, está bien, pero si no se cumple, entonces es un problema. Y siempre hay que considerar diferentes opciones y sobre todo también, como tú lo has dicho, un punto fundamental de las finanzas personales es la visión de futuro, no solamente el Claro. hoy, sino el poder garantizar
contar con los ingresos suficientes para poder vivir incluso en esos momentos donde ya nuestra vida productiva viene en declive. Y Claro. muchas veces vivimos en el hoy. Obviamente, en un país como Venezuela, con una crisis tan profunda como la que vivió Venezuela y la que vive, pensar en el futuro es muy cuesta arriba. Claro. La gente no tiene capacidad de ahorro, la gente apenas alcanza para lo que le vive. Pero también hay un porcentaje de la población que sí tiene, pequeño pero existe, que sí tiene mejores ingresos, que sí puede tener capacidad de ahorro y que debería ser más previsivos con estos temas y pensar que no siempre vas a estar de la misma manera en el mercado laboral, que no siempre vas a tener los mismos niveles de ingresos y que tienes que pensar hacia futuro cómo puedes entonces mantener tus niveles de vida en otros escenarios. Es como Sí. Asdrúbal. Asdrúbal es de que ¿Cómo? tiene energía para tirar para arriba. Hermano, ayer estaba en Acarigua. Mañana se va para Mérida. El fin de semana y que se va para Maturín. Entonces, está aprovechando esa energía a No, tope. total, estos años son claves para uno en lo productivo, tienes que aprovecharlo No, es así. exactamente. Hay por ahí una frase, yo lo digo en tono jocoso, pero ciertamente dicen, cuando tú tienes 20 años, tienes tiempo, energía, no tienes plata. Cuando tienes 30, Tal cual. tienes Es algo un de meme. plata, Sí. tienes energía, pero no tienes tiempo. Y cuando tienes 70, 80, tienes plata, tienes tiempo, pero no tienes energía. O sea, la vida es un balance Claro. que hay que intentar aprovecharla y disfrutar, obviamente, de todas las aristas que la componen, pero también hay que ser previsivo. Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice Asdrúbal. A veces nos centramos mucho en el hoy y el mañana también llega, pues. Sí, tal cual. Y no nos damos cuenta muchas veces y no tomamos las previsiones necesarias. Lo otro también es diversificar y creo que es válido el consejo, sobre todo en Venezuela. En Venezuela, mucha gente, y es todavía como una especie de mito o de idea arraigada en muchas personas, que la única manera de asegurar la vejez es comprando propiedades. Entonces, Sí. tú ves una cantidad de gente que uno conoce comprando apartamentos en todos lados y compra aquí para allá. Entonces tú dices, ajá, perfecto. ¿Y qué pasa si al final esa propiedad se viene abajo? Como ocurrió con la crisis. Claro, Fíjate lo que claro. pasó. Y la crisis es un reflejo de eso. Mucha gente en los 90, en los 2000, compró apartamentos. La banca daba muy buenas condiciones para acceder a crédito hipotecario. Se quedaron con esa gran cantidad de propiedades pensando que en épocas malas esos apartamentos iban a ser tu salvaguarda. Vino la crisis tan profunda en Venezuela. Uno de los sectores que más sufrió fue el inmobiliario, con caída en precio por metro cuadrado que en algunas ciudades llegaron a estar en torno al 90%. Entonces ya no tenías nada que proteger. Hay Claro. ciudades del interior del país, Rubén, donde hoy en día consigues propiedades alrededor de $100 Por metro eso es lo que te cuadrado, estoy diciendo, $80 por una metro caída cuadrado, absurdo. brutal. Entonces, ojo, no te estoy diciendo que no tengas o inviertas en propiedades, pero tienes que hacerlo con un criterio de diversificación. Si Claro. pusiste todos tus ahorros en puros apartamentos o en puras casas y estas a todas al mismo tiempo se vinieron abajo, en realidad no hay ninguna protección allí. Perdiste y Claro. por eso mucha gente ha tenido muchas necesidades porque lo único que tiene lo tiene en ladrillo Sí, que sí, al sí. final no ha podido recuperar o tener la recuperación de capital que pensaba Es así. en condiciones adversas. Y ojo, que tiene costos de mantenimiento, que tiene Claro. deterioro, que tiene una serie de Y cosas. riesgo en un país como Venezuela también. Sí, Sí. sí, pero creo que es algo muy cultural, o sea, El de venezolano, toda la sí, vida. Es ha muy sido cultural fanático en del tema real Venezuela. estate. Sí, totalmente. Em, las crisis, ¿ustedes creen? Esto va a sonar cliché, porque bueno, está en las redes sociales, no sé qué. Es que le dije que Pe- el libro pe- que iba a recomendar hoy era pero es una- Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Andamos en modo autoayuda. Entonces ya yo creo por dónde van los tiros. Ah, imagínate sí. tú, modo autoayuda. Bueno, Asdrúbal te va a decir. No, es que tiene medio sueño, no se va a dar cuenta. Mira, la crisis, ¿ustedes genuinamente creen que más allá del cliché, que la crisis traiga oportunidades? O sea, porque yo siento que en Venezuela, desde que yo tengo uso de razón, estamos en crisis. Y ojos, sí creo que ha traído algunas oportunidades, pero al final también ha traído un poco de cosas distintas a Yo- oportunidades. Yo creo dos cosas. Una crisis puede ser aprovechable si uno entra con el mindset correcto, pero también creo que uno no tiene que romantizar la crisis. O sea, el hecho de que hay que romantizar el trabajo duro, por ejemplo. Hay que trabajar duro, pero a juro, valga la redundancia, por trabajar duro no tienes asegurado el éxito. Y hay mucha gente que romantiza, es que si no trabajas duro no logras tus cosas. Más allá de trabajar duro que trabajas inteligente. Lo mismo ocurre con la crisis. Tú puedes atravesar una crisis, pero si inteligentemente no utilizas la crisis para crecer,
o para aprovechar oportunidades que la crisis deja, la crisis pasa por ti y tú no pasas por la crisis. Claro. Entonces, por ahí yo lo veo, esas dos aristas particularmente. No seas Drupal No, que hay veces que por más duro que trabajes, sencillamente, bueno, las cosas no se dan, ¿no? también. O Ah, sea, eso. es una Eso hay que combinación de aterrizarlo. variables y factores que van Sí. mucho más allá de lo romántico. Bueno, yo creo que al final las crisis son necesarias, más que si te dejan, y obviamente va en ese espíritu de la destrucción creativa de Schumpeter, ¿no? El famoso economista. Al final su tesis era, mira, a veces te quedas en tu zona de confort, por decirlo en lenguaje coloquial, te sientas en la comodidad, no innovas, no haces nada, pasas muchas veces con las empresas. De hecho, en estos tiempos recientes las catalogaron como empresas zombie, empresas que están ahí, no innovan, muchas veces sostenidas por Que Por creen lo que el share de creído. mercado se va a quedar siempre. Y entonces también eso afecta la dinámica de la economía y del bienestar, porque entonces no hay innovación, no hay competencia, no hay nuevas áreas. A veces tienen que llegar las crisis y tienen que sacar muchas veces a esos jugadores o obligarlos a transformarse para que entres en nueva etapa, y es justamente eso que llamaba Schumpeter la destrucción creativa, es decir, la capacidad de acabar con viejas estructuras, crear nuevas que representen un salto en el bienestar, en la innovación, en la mejoría. Entonces, eso es un tema súper importante, ¿no? Entonces, yo sí creo que la crisis también debería ser una oportunidad para eso, para crecer, para generar más bienestar. Lo que pasa es que coincido con José, no hay que romantizarlo, porque una cosa es vivir estos periodos, digamos, de crisis, que son cíclicos, es decir, hay crisis, hay crecimiento, crisis, y otra cosa es estar permanentemente, estructuralmente en una crisis, Claro. como lo hemos vivido en Venezuela. ¿Será, Claro. será que la Allí crisis... el tema más bien lo que te provoca, y por lo menos yo lo veo mucho en el sector empresarial, tú terminas provocando lo que yo en alguna oportunidad llamé, y sé que a mucha gente le sonó muy duro, un empresario mercenario. Es decir, Pensé que pudo haber sido peor. Siempre puede ser peor. Pensé, estaba esperando el golpe ahí. No, un empresario mercenario, porque es un empresario que solo está pensando en el hoy, en sacar la máxima utilidad de su negocio, sin importar más nada. Gano, por eso en Venezuela, en el pasado, ya eso está cambiando. Todo negocio se pensaba con un horizonte de planeación de muy corto plazo, Claro. de recuperación de inversión de muy corto plazo, donde la maximización de la ganancia era lo más importante. Entonces, esa visión mercenaria estaba provocada, bueno, por una visión de crisis perenne. Y te cuesta mucho planificar. Entonces, tampoco podemos pretender vivir permanentemente en crisis, porque eso nos termina afectando, ¿no? Ahora, Claro, Drupal, claro. te atajo con base en lo que dices para preguntarte. Tú que has sido consultor en los últimos 10, 15 años, ¿has visto un cambio de mindset, de mentalidad del empresario venezolano en relación a las crisis? O sea, ¿crees que esta crisis que hemos atravesado, por lo menos la última parte de esa curva tan fuerte, ha cambiado la mentalidad y la cultura empresarial para bien en Venezuela? Está ocurriendo, pero todavía hay muchos actores anclados en el pasado, José. Sí está ocurriendo que obviamente la crisis fue muy dura, fue la peor de nuestra historia contemporánea, no es poca cosa, una economía que se contrajo más de 80%, una economía que sufrió una hiperinflación muy larga, casi 4 años en hiperinflación. Entonces, obviamente eso te deja secuelas incluso que son difíciles de borrar, no solamente desde el punto de vista del tejido empresarial, sino también desde la perspectiva del ciudadano. Muchas empresas se están dando cuenta que efectivamente hay que cambiar varios elementos, que ya la estructura en la que operaron, sobre todo donde existían múltiples subsidios, ya no existe, que el tamaño de mercado es otro, pero todavía noto cierta resistencia y cierta añoranza al pasado, ¿no? Pero hay un cambio que es relevante en la visión. Ocurre sobre todo en empresas donde todavía el timón lo tiene, vamos a decir, las generaciones más viejas, las generaciones que probablemente vivieron con más fuerza la Venezuela del pasado, Claro. le está costando un poco más. Y en aquellas organizaciones donde hay sangre joven o donde los jóvenes están tomando la batuta, su visión, como prácticamente la juventud en Venezuela ha vivido con el chavismo, está cambiando también la percepción de la forma de hacer negocio y de aprovechamiento de las oportunidades. O sea, creo que sí hay diferencias desde el punto de vista generacional de cómo se ven las oportunidades hacia adelante en Venezuela.
importante. Es que un poco en esa dirección iba mi comentario. Yo también creo que esa vieja escuela que tú llamas, Drupal, tiene que ver, o esos cambios, me da la sensación que vienen más asociados a un tema de necesidad que de voluntad. El mercado está cambiando, la economía se hizo más Claro, pequeña, totalmente. no hay financiamiento en la Sí, sí. banca. Entonces, bueno, o cambias, O corres o te ajustas, encaramas, no tal queda de cual. otra. O corres o te Y encaramas. te obliga a varias cosas que lo tratamos en el programa de formación gerencial que terminó recientemente. No, a ver si sacas otro pronto, que la gente lo está pidiendo. Sí, allí decíamos algo que es muy importante. Hoy tu desempeño depende de lo que tú hagas. Y hay gente que Tal cual. diría en otros países, no, pero eso siempre ha sido así, no en Venezuela. En Venezuela tú podías tener un negocio mal llevado, estoy hablando de hace 5 o 6 años o más atrás, y tú tenías créditos blandos, tasa de cambio preferencial, Claro. subsidios energéticos, importaciones por parte del Estado de insumos, que todas esas distorsiones al final te generaban unas utilidades enormes que escondían tu mal desempeño. Tal cual. Y tú tenías empresas exitosas, pero con un desempeño gerencial muy mediocre. Claro. Hoy, si tú conservas ese desempeño gerencial mediocre, No como no sobrevive, existe lo otro, porque ya no existe toda esa estructura de subsidio, tu empresa se va a pique. Y ese es el gran problema que estás teniendo hoy día. Obviamente, muchas estructuras gerenciales les hace falta madurar, les hace falta ir más allá, les hace falta tener un poco más de estructura, más de gobierno corporativo, más de gobernanza corporativa, porque se están dando cuenta que de una forma, digamos, informal, chapucera, por decirlo coloquialmente, el negocio no va para adelante. Tal cual. Hoy cada error se paga muy caro, porque en general los negocios en Venezuela hoy se están sosteniendo gracias al músculo propio. Entonces, cada equivocación te cuesta plata, te cuesta tu patrimonio, te cuesta capital de trabajo. Me gustó Sí. este comentario de Asdrúbal, y de hecho los invito, se me viene a la mente que para el próximo capítulo podemos hacer a Asdrúbal capaz algo que hicimos en el programa de gerencia especializada, hablar un poquito de esa planificación estratégica para el siguiente capítulo, porque me parece ideal. Sí, puede ser Hay un que punto formar importante. gerentes en Venezuela. O sea, tú quieres que yo diga aquí un capítulo del programa gerencial un que la gente pagó. Un poquitico nada más. Comenten, por favor, si quieren. Pasa palo, una ¿eh? clasecita ahí corta de unos 80, 120 minutos, un capítulo largo de tertulia donde Asdrúbal nos habla un poquito de cómo formarnos. No, pero fuera de broma, creo que puede aplicar, porque yo sinceramente pienso igual. Yo creo que Venezuela ahora es que tiene que empezar a formar gerentes de verdad. Claro. O sea, teníamos una formación gerencial muy baja, muy pobre, porque al final subsidiado todo el mundo era buen gerente. Pero ahorita que Claro, tienes que competir, claro, que no hay claro. ayuda de nadie, es donde se ven verdaderamente ese lomo de gerente que, de verdad, que si no lo tienes, te va a costar bastante mantener tu empresa a flote. Y creo que vale la pena preparar un capitulito con base en eso. 100% de acuerdo. Bueno, ya para cerrar aquí, y volviendo al tema de inversiones, ¿no? De mercados, ¿cómo se puede aprovechar esta situación, este retroceso de los mercados? Alguien que de repente, mira, no había entrado, no había visto Tertulia y Dinero, o no tiene conocimientos del sector bursátil, no saben qué invertir, o tiene unos ahorritos y, mira, no tiene experiencia invirtiendo. Quizás puede ser un buen momento ahorita que los mercados están retrocediendo, ¿no? Bueno, de hecho, hoy temprano veía el portafolio de Tertulia de Dinero, que lo dejamos de comentar un poco porque lo comentamos al final de la segunda temporada. Ya yo no me sentía relativamente cómodo recomendando 50 empresas, ya lleváramos hoy 30 y tantas, Sí. 36, 37, porque yo no invierto en tantas compañías, ¿no? Estamos casi que igual que el mercado, 20% abajo, y Alibaba es salvando el año, para que sepas, Adrúbal. ¿Oíste? Ajá. Pero bueno, Antes que te tire ese, cuento largo, ese latigazo. cuento corto. Creo que independientemente a veces del enfoque, creo que lo más importante es tener disciplina en relación a lo que se hace con la inversión que uno realiza en bolsa. Valga el trabalenguas, creo que lo importante acá es que ustedes sepan verdaderamente qué están haciendo y no tiren flechas con el tema del efectivo que se tiene. Usualmente, por ejemplo, el caso de Warren Buffett. Buffett tuvo hasta hace nada 140.000 millones de dólares en efectivo esperando un momento como este, y este año ha gastado una cantidad de plata absurda, no solamente recomprando acciones, sino también tomando posiciones en empresas. Y fue raro y distinto el approach que él tuvo durante la caída del año 2020, que fue esa famosa V del Sí, COVID, sí, que sí, cayó sí. 20-25%, y de repente A los 3 meses, repuntó. otra vez. Posiblemente él previó de muy buena manera, cabe destacar, que la Fed iba a salir con una respuesta desde el punto de vista de política monetaria bastante agresiva, soportó los mercados, los repulsó, pero esta caída es distinta. O sea, esta caída
Yo creo que es muy parecida, lo hemos comentado, a esa contracción que tuvo el mercado entre el 66 y el 81, con una inflación bastante alta durante la década de los 70, hasta que llega el compañero de estudio Paul Volcker a la Fed, de frente en la Fed, y primero subió las tasas casi que a 20 puntos para poder bajar la inflación, y luego Estados Unidos entró en una senda de crecimiento el 81 al 99 de un mercado bullish tremendo. Yo creo que estamos en algo relativamente parecido, con precios de petróleo súper altos, con inflación alta, permanente, inconsistente, como se ha visto. Y creo que la mejor manera de hacer uso del efectivo en los portafolios es no pensar en capturar siempre ese cuchillo que va cayendo o creer que tenemos poder de predicción. ¿A qué me refiero? Me ha tocado que muchas personas me han preguntado recientemente, mira, tengo algo de efectivo, ¿es el momento de comprar? No lo sé. O sea, pregúntate si hace 4 meses, hace 6 meses, cuando comenzó el año, a ti te hubiese gustado comprar el Standard & Poor's con un descuento de 20%. ¿Y por cuánto tiempo lo ibas a mantener? No, lo voy a mantener por 15 años. Entonces, comprarlo hoy con 20% de descuento tiene todo el sentido del mundo. Es una negocio, claro. Creer que tú tienes la habilidad de, no, bueno, si ya cayó 20, puede que caiga hasta 30 a final de año, puede que no caiga. La mejor manera, y esto lo dice Howard Marks en su libro The Most Important Thing, lo más importante para invertir con sentido común, es hacer uso del efectivo de manera tal que no te golpee psicológicamente. ¿A qué me refiero? Si tú quieres comprar... pero para eso es mejor tomarse un whisky. Bueno, puedes tomarte un whisky. O un 1796. Por eso, un ron 1796. ¿Cuál es el mejor approach que puedes hacer? Si tienes algo de efectivo y el mercado está cayendo, capaz no utilizar el 100% de tu efectivo por utilizar una parte que te permita, en este caso, si tocaste la base, por decir algo, el mercado cayó hasta 1000 y no va a caer más. Ya tú compraste, promediaste la baja, y si el mercado rebota, te vas a sentir relativamente tranquilo porque pudiste promediar la baja. Pero si no compras y el mercado rebota, vas a decir, no compré barato. Pero si compras todo y el mercado sigue cayendo, psicológicamente vas a decir, pude haber esperado más. Claro. Por eso el uso relativamente eficiente del efectivo, no intentando de nuevo hacer market timing, sino sabiendo que te puedes equivocar, pero queriendo protegerte psicológicamente de esos dolores de cabeza que te dan como inversionista, creyendo que tienes habilidades especiales y espaciales, es la mejor manera de protegerte a ti mismo. Entonces el uso del efectivo, aunque no lo crean, dentro de una gerencia de portafolios de inversión, tiene más que ver con el componente psicológico que con el componente netamente operativo, porque a nivel de mercado es imposible saber cuáles son las bases, cuáles son los soportes, cuáles son las resistencias, como dirían los analistas técnicos. Entonces hagan un uso eficiente y disciplinado. ¿Cuál es la mejor manera? La que utilizó mi primo Jesús Leonet cuando hizo su tesis del IESA. Un monto mensual destinado con dollar cost averaging a los mercados, independientemente esté subiendo, independientemente esté cayendo. Es una técnica que, promediada en el tiempo, a más de 10, 15, 20 años, es prácticamente infalible de que genere buenos retornos comparado con cualquier instrumento de inversión. Mira, Faría, en los mercados, en el largo plazo, se cumple lo mismo que se cumple en el juego de truco. Cuando tú vas truco allá en Maturín. No sé de qué estás hablando. Bueno, mira, el que va adelante, si es en el largo plazo, el que va adelante no va ganando si el de atrás corre bastante. Entonces, si está cayendo un poquito, usted compra un poquito, no vas a agarrar y vas a quemar el fondo del que tú estabas hablando de 6 meses para tú mantener tu estilo de vida comprando un índice que no sabes cuánto va a caer o comprando una acción que puede ser incierta. O sea, el día de mañana sale o se dice, ¿no? Cualquier decisión gubernamental, política monetaria, políticas públicas y puede golpear tus portafolios. Yo lo que creo es que siempre que haya un retroceso y siempre que sea a largo plazo o que tu horizonte temporal sea mayor a por lo menos 10 años, es un buen momento para tomar alguna posición, ¿no? Por pequeña que sea. Cierro con esta frase. Buffett dice que es curioso, pero el mercado de valores, el mercado de capitales es el único sitio donde las cosas, cuando se ofrecen con descuento, la gente sale corriendo. Si nos ofrece una nevera, un air fryer, un teléfono, la gente se abalanza a comprarlo. Pero si nos ofrece una acción con descuento de 15, 20, 25%, la gente huye. Entonces pensemos contraintuitivamente que es la única manera también de generar retornos en el mercado de manera sostenible en el tiempo. Si a Asdrúbal le ofrecen un asado de tira con 25% de descuento, ¿qué tú crees que le hace swing? Le hace swing. Me hace swing, bastante swing. Mira, yo creo que mejor no ha podido ser este capítulo bastante transparente, bastante Vamos dinámico. A preparar el de ese gerencia especializada, Reloaded, para el capítulo, para la semana que viene. Comenten si quieren. Yo me quiero despedir porque no era broma el tema de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Este fue uno de los primeros libros que yo leí cuando andaba en la moda de la autoayuda.
Pero sinceramente es un libro que si bien es aburrido, lo admito, me costó leerlo. Sí, sí. Es bastante. No lo voy a engañar. Hay que ponerle cariño pero para leerlo. lo traje porque organizando mis libros, a pesar de que es un libro que hay que ponerle cariño para leerlo, es un libro que los principios como que se te quedan grabados en mente. Sí, o sea, el de ganar, afila la sierra, arranca con el fin en mente, echa un ojo a los 7 hábitos. Entiende primero, busca primero entender y luego ser entendido. Sí, son cosas, ¿ves? Que tú capaz tú te leíste este libro hace 6, 7 años y todavía lo tienes en mente. Y eso no ocurre casi con todos los libros. Entonces, a pesar de ser un libro tedioso, es un libro que creo que vale la pena echarle un ojo y tener presente esos 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Y si no, si les da muchísima flojera, por lo menos el resumen. Sí, no, ¿sabes? Que le apenas echen los un ojo 7. para tener- Averigüen los 7 hábitos, creo que es mejor. Por lo menos para echar un cuento una parrilla. Arroba si es Ya se quiere ir. displicente. Acuérdense Mira. seguirnos en @tertuliadinero y en Estamos nuestro listos. canal Tertulia y Dinero aquí en YouTube. Sí, señor. @Jesús Leonet por aquí en Instagram y en Twitter. @JMFariasU en Instagram y en Twitter. @AROliveros en Instagram y Twitter. Comenten y nos vemos la próxima semana. Señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversiones. Chau, chau.